Hola, estimados estudiantes. Les saluda su profesor amigo de matemática Franklin Alcocer Segarra. En esta oportunidad vamos a continuar con el tema de las fracciones y para ello vamos a trabajar hoy día lo que es la homogenización. ¿Para qué nos sirve la homogenización? A veces, cuando trabajamos fracciones, por ejemplo, nos dicen ordena de menor a mayor las fracciones. Si ustedes se dan cuenta, estas fracciones, sus denominadores son diferentes. Entonces, lo que tenemos que hacer, en primer lugar, es homogenizar estas fracciones, de tal manera que al homogenizarlas, estas fracciones, sus denominadores sean iguales, porque aquí son diferentes. Ya teniendo las fracciones con denominadores iguales, es decir, convertirlas a unas fracciones homogéneas, entonces de ahí ya se nos va a hacer fácil ordenar las tres fracciones que nos están proponiendo. ¿Ya? ¿Para qué más sirve la homogenización? Más adelante, cuando veamos la clase de adición y sustracción de fracciones heterogéneas, ahí también vamos a utilizar la homogenización. ¿Por qué? Porque vamos a convertir fracciones heterogéneas a fracciones homogéneas, de tal manera que podamos sumar y restar fácilmente estas fracciones. Entonces, explicamos cómo homogeneizar fracciones que tienen diferente denominador. ¿Ya? Primer paso. El primer paso que tenemos que hacer es hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores, de 4, 8 y 2. Entonces, vamos a hallar el mínimo común múltiplo de esos tres números. Pues vamos a aplicar el método de la descomposición prima en sus factores primos. Ya vamos a descomponer estos tres números en sus factores primos. Recuerden que los factores primos son aquellos números primos, los que se pueden dividir por la unidad y por el mismo número. Entonces, el primer número primo que va a dividir a los números propuestos es el número 2. Entonces decimos que estos números tienen mitad. Mitad de 4, 2. Mitad de 8, 4. Mitad de 12, 6. Seguimos sacando mitad. Mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. Mitad de 6, 3. Seguimos. Mitad. 1 lo bajamos tal como está. Mitad de 2, 1. 3 no tiene mitad. Lo bajamos tal como está. Luego sacamos tercia. Tercia de 3, 1. Y acá lo bajamos tal como está. Recuerden que en el mínimo común múltiplo al final deben quedar la unidad. ¿Ya? Ahora, ¿cuál va a ser el mínimo común múltiplo de estos tres números? El producto de los factores primos. Entonces vamos a multiplicar 2 por 2 por 2 y por 3. Entonces, al multiplicar estos factores primos, vamos a obtener que el mínimo común múltiplo es 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 3, 24. Ahí tenemos el mínimo común múltiplo. Entonces, este mínimo común múltiplo que hemos hallado, lo vamos a colocar como denominador a cada una de las fracciones. A 3 cuartos colocamos 24 como denominador, que es el mínimo común múltiplo. A 5 octavos también le colocamos 24. Y a 4 doceavos también le colocamos 24. Entonces, aquí hay varias maneras de cómo hallar el numerador de cada fracción. Una de ellas es la siguiente. 4 lo multiplico por 6 y me da 24. Entonces quiere decir que acá yo también tengo que multiplicar por 6 para hallar el numerador. 3 por 6, 18. Ahí encontramos el numerador de la primera fracción. De igual manera hacemos con la segunda fracción. 8 multiplico por 3 y me da 24. Entonces acá también tengo que multiplicar por 3 el numerador 5 y 5 por 3 me va a dar 15. De la misma forma hacemos con la tercera fracción. 12 aquí se ha multiplicado por 2, entonces acá también voy a multiplicar por 2. 4 por 2, 8.
Y ahí encontramos ya las nuevas fracciones, pero con la semejanza de que todas tienen el mismo denominador, ¿correcto? Entonces, ya conociendo esto, ya podemos ordenar de menor a mayor. Entonces, ¿cuál de las tres fracciones va a ser la menor? Entonces, si ustedes se fijan en los numeradores, tenemos 18, tenemos 15 y tenemos 8. El menor numerador es 8. Entonces, esta va a ser la menor fracción porque tiene menor numerador. ¿Y a qué fracción se refería? A 4/12. Pues esta va a ir primera. 4/12. Luego, ¿cuál le seguiría? Después del 8 sigue el 15 o el 18. El 15, ¿verdad? Entonces 15/24 es una fracción equivalente de 5/8. Pues 5/8 sería la fracción que sigue. Y la última pues ya quedaría la de mayor numerador, que es 18/24, cuya fracción equivalente es 3/4. Y de esa manera hemos ordenado estas tres fracciones, de menor, o sea, de la más pequeña a la más grande, de menor a mayor. ¿Ya? Matemática fácil. Como ven, es un tema sencillo que nos va a ayudar a comparar estas fracciones ordenándolas de menor a mayor, y en una posterior clase nos va a ayudar a sumar y a restar fracciones heterogéneas. Espero haberlos ayudado con esta clase de homogenización en las fracciones. No te olvides de apoyar mi canal dando un like, ¿no? Compartiendo el video y, lo más importante, suscribirse. Nos vemos en un próximo video. Seguimos con la clase del día de hoy. Vamos a continuar ahora entonces con lo que son las fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes, ¿cómo yo me doy cuenta que son así? ¿No? Por ejemplo, tengo 2/5 será equivalente a 4/10. Entonces, para yo saber si las fracciones son equivalentes, si dos fracciones son equivalentes, entonces aplico el método de los productos cruzados. Multiplico 2 por 10, ¿ya? Y luego el otro producto cruzado, 5 por 4. Si los dos resultados de esa multiplicación me da igual, entonces quiere decir que 2/5 es equivalente a 4/10. Entonces multiplicamos 2 por 10 y 5 por 4. 2 por 10 es 20 y 5 por 4 es 20. ¿Son iguales? Sí son iguales. Entonces, como me salen los resultados iguales, entonces yo digo que 2/5 es igual a 4/10. ¿Ya? Tengan en cuenta que este método se llama el método de los productos cruzados, multiplicar en cruz, ¿correcto? Y ahí comprobamos si dos fracciones son equivalentes. Entonces, ¿cómo se lee estas fracciones equivalentes? Se lee 2/5 es igual a 4/10. ¿Ya? Bien, ahora veamos las formas de convertir fracciones equivalentes. Vamos a trabajar dos formas, por ampliación y por simplificación. ¿En qué consiste la conversión por ampliación? ¿En qué consiste el método por ampliación? Nos dan una fracción equivalente, en este caso 3/4, y vamos a encontrar otras fracciones equivalentes. ¿Y cómo lo hacemos? Multiplicando. Cuando trabajamos el método de la ampliación, vamos a utilizar la operación de la multiplicación. El numerador y el denominador, 3 y 4, ambos números lo vamos a multiplicar por un mismo número. A ver, vamos a multiplicarlo por 2.
Al multiplicarlo por 2, entonces me va a salir 3 por 2, 6, y 4 por 2, 8. Entonces ahí encontré ya dos fracciones equivalentes. 3 cuartos es equivalente a 6 octavos. 3 cuartos es una fracción equivalente de 6 octavos. Y si queremos hallar más fracciones equivalentes, ¿no? Podemos multiplicarlo por 3, podemos multiplicarlo por 4, por 5, por el número que ustedes desean. Y ahí van a encontrar una nueva fracción equivalente. Y si yo quiero comprobar a ver si estas dos son equivalentes, recuerdo el método de los productos cruzados y hago la comprobación. A ver, vamos a hacerlo. 3 por 8 me da 24. 4 por 6 me da 24. Como son iguales los productos, entonces quiere decir que estas dos fracciones son equivalentes. Y ahí hemos encontrado una fracción equivalente por el método de ampliación. También podemos encontrar fracciones equivalentes por el método de simplificación. Este método de simplificación lo vamos a trabajar con la operación de la división. ¿Ya? Por ampliación multiplicamos el numerador y el denominador por un mismo número. Por simplificación vamos a dividir, ¿ya?, el numerador y el denominador por un mismo número que los divida exactamente a los dos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí exactamente se puede dividir entre 2. Entonces yo digo 16 entre 2 es igual a 8, 20 entre 2 es igual a 10. Y ahí tengo la fracción equivalente de 16 veinteavos, que es igual a 8 décimos. ¿Ya? Ahora, si yo quiero hallar una fracción equivalente con este mismo método, podemos continuar ahí. Entonces 8 yo lo divido entre 2, y al 10 también lo divido entre 2, y voy a encontrar otra fracción equivalente. 8 entre 2, 4, y 10 entre 2, 5. Ahí hemos encontrado primero 8 décimos, luego 4 quintos, ¿no? Empezamos con 16 veinteavos. Entonces ahí tenemos tres fracciones equivalentes. 16 veinteavos es equivalente a 8 doceavos, también es equivalente a 4 quintos. ¿Ya?